Hola a todos y bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a hacer una exposición completa de toda la hipótesis planteada en un documento verdaderamente fascinante, la hipótesis de la interfaz evolutiva postcuántica, escrita por el licenciado Pablo Eduardo Álvarez. Básicamente vamos a desentrañar un marco teórico que rompe con todo lo que creíamos saber sobre el contacto con inteligencias desconocidas, llevándolo directo al terreno de la mecánica postcuántica y la neurobiología profunda. Así que pónganse cómodos porque este viaje es intenso. A ver, hay que hacer una declaración importante desde el principio. El autor no nos está vendiendo esto como un dogma académico inamovible. Para nada. Él mismo aclara que es una exploración teórica alternativa. Y es totalmente necesaria, porque seamos sinceros, la ciencia tradicional lleva 80 años completamente estancada intentando explicar los fenómenos anómalos con física clásica. Necesitábamos una nueva perspectiva, y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Fíjense en estos tonos azules profundos y las redes neuronales en la imagen. Capturan perfectamente la esencia de la hipótesis. Y aquí está la propuesta central que nos vuela la cabeza. La conciencia humana en sí misma es la llave maestra de todo este fenómeno. No estamos hablando de mirar con telescopios hacia el espacio exterior, sino de mirar hacia nuestro espacio interior interactuando con dimensiones que literalmente se escapan de nuestra física convencional. Bueno, para no perdernos en este inmenso laberinto conceptual, esta será nuestra hoja de ruta. Analizaremos 5 puntos clave. Primero, el estancamiento de 80 años. Segundo, la realidad como diálogo cuántico. Tercero, el DMT como sintonizador biológico. Cuarto, la interfaz de exploración. Y quinto, la evolución y el salto mutacional. Listo, arranquemos con la primera sección. El estancamiento de 80 años. O, en otras palabras, ¿por qué los enfoques físicos tradicionales simplemente fracasaron? Literalmente la ciencia lleva décadas buscando tuercas y tornillos. El viejo paradigma quería forzar la idea de que estas inteligencias eran visitantes físicos en naves de metal. ¿Y qué pasó? Fracasó por la total falta de evidencia física persistente. Álvarez nos propone un salto cuántico hacia un nuevo paradigma. Una inteligencia no local basada en información. Estas entidades no tienen un cuerpo denso como el nuestro, existen en un estado de superposición permanente. Pasamos a la sección 2, la realidad como diálogo cuántico. Aquí es donde vamos a entender la mecánica exacta de cómo algo que no es físico logra manifestarse en nuestro mundo tridimensional. Y aquí entra en juego un concepto absolutamente crucial, el colapso mutuo. Nosotros no somos simples espectadores de luces en el cielo. Apoyándose en las teorías cuánticas de la conciencia, como la de Penrose y Hameroff, la hipótesis plantea que las vibraciones cuánticas en nuestros microtúbulos neuronales actúan como un ancla. Nuestro cerebro es literalmente el hardware cuántico que obliga a esa inteligencia en superposición a colapsar, a tomar una forma física definida aquí, en la realidad 3D. Para que quede súper claro, imagínense esto. Piensen en una habitación llena de una niebla súper densa. Esa niebla es el fenómeno en estado probabilístico. De repente, alguien entra con una linterna. Esa linterna es nuestra neuroquímica. En el instante que la luz toca la niebla, esta se condensa y se vuelve un objeto sólido, algo tecnológico que podemos tocar. Nuestra luz permite que el fenómeno aterrice, recolecte su información y cuando nos vamos, ¡puf!, vuelve a ser niebla. Increíble, ¿no? Sección 3. DMT, el sintonizador biológico. Vamos a meternos de lleno en el hardware orgánico y ese detonante neuroquímico específico que hace posible todo este colapso mutuo. Y aquí la cosa se pone aún más interesante. En esta hipótesis, la molécula de DMT no se considera bajo ninguna circunstancia como un simple alucinógeno. Para nada. Se postula como un auténtico modulador de la realidad, un transductor biocuántico. Básicamente, el DMT disuelve ese filtro evolutivo que nuestro cerebro usa para sobrevivir en el día a día y de repente nos permite procesar información multidimensional que siempre estuvo bloqueada. Me encanta esta analogía del autor para explicarlo. Imagínense una radio muy vieja que solo capta ruido y estática porque sus componentes se calientan mucho. Ese ruido es nuestra mente enfocada en sobrevivir en el mundo material. Ahora, liberen DMT en el cerebro. Es como sumergir esa misma radio en helio líquido. De golpe se convierte en un superconductor perfecto. La estática desaparece por completo y sintonizamos transmisiones galácticas de banda ancha que siempre estuvieron rodeándonos, pero que jamás habríamos podido escuchar. Bueno, hasta aquí ya entendimos la física y la biología detrás de la manifestación. Pero hay que hacer una pausa obligada y hacernos la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Qué gana esta inteligencia no local al conectar con nosotros en nuestra dimensión? Y eso nos lleva directo a la sección 4, la interfaz de exploración.
Vamos a analizar esta idea de la colonización ontológica y por qué este fenómeno necesita ser una especie de censo científico en nuestra métrica 3D. Basándose en la brillante teoría de la interfaz perceptual de Donald Hoffman, la hipótesis nos dice que lo que vemos a diario no es la realidad, sino un simple escritorio de computadora lleno de iconos útiles para sobrevivir. El fenómeno hace algo espectacular: secuestra nuestra interfaz humana, hackea nuestros iconos mentales y los usa como una cabeza de playa, un punto de anclaje para poder estabilizarse y realizar sus estudios científicos sobre la realidad física. Para aterrizar esta idea, imagínense a un grupo de biólogos marinos humanos que descubren un océano súper inteligente en otro planeta, pero la presión del agua destruiría instantáneamente sus submarinos. ¿Qué hacen? ¿Proyectan su conciencia en los peces que ya viven ahí? Claro, para el pez esto es una abducción, una intrusión rarísima, pero para el científico es el único protocolo que funciona. En este modelo, el fenómeno es el científico, y nosotros somos la sonda biológica que necesitan para sobrevivir un rato en nuestra densidad 3D. Llegamos a la quinta y última sección: evolución y salto mutacional. Aquí es donde se revela el objetivo final de todos estos contactos anómalos, el panorama completo. Ojo con esto: el contacto no le pasa a cualquiera por accidente. Requiere una sintonía biológica hiperespecífica, una resonancia biosemiótica que, según el autor, podría estar vinculada a predisposiciones genéticas, ¿sí? Como la famosa hipótesis del gen de Dios. Y gracias al teorema de Bell y la no localidad cuántica, este contacto ocurre de forma instantánea, sin importar a cuántos años luz estén. El fenómeno simplemente se manifiesta allí donde la biología humana está afinada para recibirlo. Fíjense en esta maravilla visual para explicar la simbiogénesis. Pensemos en una flor que brilla en luz ultravioleta, y esa luz atrae a una mariposa que viene de otra dimensión paralela. Al posarse, la mariposa consigue algo físico donde anclarse, pero ¿qué gana la flor? Recibe a cambio un polen inteligente que muta su ADN, permitiéndole crear semillas que ahora sí pueden ver el espectro de la mariposa. Es un verdadero salto evolutivo mutuo forzado por el mero acto del contacto. Y esto es lo que llamamos realismo agencial, el famoso principio de it from bit. Es decir, ni el humano ni el fenómeno tienen una realidad física definida antes de encontrarse. Es tal cual una idea abstracta volando por ahí. No tiene forma hasta que choca contra un lienzo, que en este caso sería nuestra conciencia humana. Al interactuar, la idea se vuelve una pintura tangible, y el lienzo deja de estar en blanco para ser una obra de arte. Ambos, fenómeno y humano, se definen a sí mismos solo a través de esa interacción. Vamos a hacer un repaso rapidísimo para sellar este vocabulario postcuántico. Coherencia cuántica, nuestro cerebro funcionando como antena. Simbiogénesis, el empujón evolutivo que nos damos mutuamente. No localidad, el contacto que ocurre a distancia cero, al instante. Colapso mutuo, la manifestación física del fenómeno gracias a nosotros. Y realismo agencial, existimos materialmente porque interactuamos. En resumen, si nos llevamos algo de toda esta exposición, que sea esto. El contacto anómalo definitivamente no es turismo espacial. Es un imperativo evolutivo bidireccional. Es pura supervivencia y necesidad simbiótica para que ambas inteligencias puedan recolectar información, crecer y asegurar su lugar en el inmenso y complejo tejido multidimensional de la realidad. Se necesitan, nos necesitamos mutuamente. Y para cerrar nos quedamos con una reflexión monumental que te deja pensando un buen rato. Si esta inteligencia necesita de nuestra neurobiología para poder materializarse y existir aquí, y nosotros ganamos una percepción ampliada de la realidad al interactuar con ellos, entonces, ¿será posible que la humanidad sea simplemente eso? El lienzo biológico indispensable, el transductor vital que el universo construyó para poder, por fin, contemplarse a sí mismo? Es sin duda una pregunta espectacular para seguir cuestionando los bordes de nuestra propia existencia. ¡Hasta la próxima!